días, amados hermanos, amada audiencia, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de Semilla de Mostaza, la congregación que por la gracia del Señor hace 12 años más o menos hemos estado pastoreando. Agradezco al Señor la oportunidad inmerecida de poder transmitir en esta plataforma tecnológica en compañía de mi hermano Esteban este día comercialmente llamado Día del Padre. Un saludo muy especial a cada uno de los padres en general y sobre todo los hermanos de Semilla de Mostaza que son padres. También agradezco a todos los hermanos que de una u otra forma se han manifestado este día, agradeciéndole al Señor que hayan sido engendrados de estos lomos, de este ministerio. Gloria a Dios por eso. Ha sido una semana de victoria, estamos en una cuarentena obligatoria de parte del gobierno por las circunstancias de la pandemia COVID-19, pero nada ni nadie se interpondrá entre un adorador y su Señor. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, como siempre decimos, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien ha creído a nuestro anuncio, Isaías 53, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendita palabra esta mañana, y es maravilloso poder estar hablando acerca de la palabra del Señor. Me gusta hablar de la palabra. Quisiera unir ese capítulo de Isaías 53 con Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Señor, gracias por esta mañana extraordinaria. Presentamos nuestra vida delante de ti para que perdones nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Laves nuestras manos en inocencia, coloques el carbón encendido en nuestros labios, coloques la mente de Cristo en nuestro cerebro para que podamos adorarte. Solo eso, Señor. Es una mañana que invocamos tu nombre para adorarte. Te agradecemos por todas las cosas que tú nos has entregado, sobre todo la vida y el cuerpo. Tu palabra dice que Jesús de Nazaret estableció ese principio. La vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que el vestido. Y sobre todo, Señor, gracias porque nos has dado nuestro pan nuestro de cada día. Gracias porque has reprendido al Satán de atrás. Y gracias porque nos guarda del Satán de adelante. Porque adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta mañana puedo decir, unges mi cabeza con aceite. Y esta mañana puedo decir, mi copa está rebosando. Esta mañana puedo decir, ciertamente el bien y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida. Por eso, Señor, si te place, humilde y sencillamente, cumpliendo el precepto de tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú. Invitamos a ángeles, invitamos a querubines con sus espadas, que escolten nuestra adoración, nuestra ofrenda humana ante ti. Traemos, Señor, simbólicamente, como dice el Antiguo Testamento, el libro sagrado, un palomillo y una tórtola. Y gracias, Señor, porque traemos también nuestro corazón agradecido y arrepentido delante de ti. Esta es nuestra ofrenda, este es nuestro culto racional. Es este el presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eres la razón de nuestra vida, eres el motor que impulsa nuestro existir, y cada día mientras haya vida hay esperanza, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Cada mañana, Señor, cuando sale el sol y abrimos nuestros ojos, entendemos
que es una nueva oportunidad para avanzar, estableciendo en nuestro corazón la prioridad, adorarte, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, te presento la iglesia, la congregación, la manada pequeña, el rebaño, Semilla de Mostaza. Ahí está, Señor, cada sector aquí representado. Te ruego que en cada canción, en cada adoración, sobre todo en tu palabra, ellos sean edificados y que estemos más unidos que nunca, que seamos uno solo y en eso nos conozcan, en que nos amemos los unos a los otros. Aquellos que están enfermos, restáurales la vida, restáurales la salud. Aquellos que están necesitados, tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, gracias por la vida. Esta mañana levantamos un altar improvisado en nuestras casas, diciendo: tú tienes el control. Tú tienes el control de nuestro presente y tú ya has forjado nuestro futuro. Nuestro futuro depende de ti, en ti y por ti. En ti somos, nos movemos y esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar unas canciones ante la presencia del Señor para darle gracias al Espíritu Santo de Dios por tantas cosas que ha hecho con nosotros. Allá donde están los hermanos reunidos, vamos a adorar al Señor y vamos a hacerlo en espíritu y en verdad. Eterna regalaste para mí.
Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor por esta mañana extraordinaria, por tu presencia en este lugar. Ya estás aquí con nosotros, Señor. Ha derramado tu presencia en nuestro corazón. Estamos agradecidos por tu presencia, agradecidos por tu amor. Recibe nuestra ofrenda, que llegue hasta el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Ángeles y querubines se paseen por aquí y reprende al Satán de atrás. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu Espíritu Santo, recibe esta mañana toda la gloria, toda la alabanza. En esta mañana recibe toda la adoración. En esta mañana recibe toda la alabanza. Recibe la gloria. Recibe, Señor, que suba hasta tu trono.
Vamos a cantar una canción esta mañana. Renuévame, Señor. Hay un ambiente muy especial. Es un día especial. El Señor está con nosotros. Hay un nuevo amanecer, un día de oportunidad. Sin importar cómo esté el mundo, sin importar cómo esté el universo, sin importar lo que digan los gobiernos, nosotros somos hijos de Dios y estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, esta mañana toca el corazón del adorador. Aquel que te está adorando en espíritu y en verdad, tócalo. Ministrale, Señor, al corazón, a lo más profundo. A lo más profundo del corazón, ministrale. Perdóname al bálsamo de Galad. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, renuévame.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por este momento tan especial en que podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús.
Dios Espíritu Santo, te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor por esta magna oportunidad. Damos toda la gloria y la honra al Señor porque su presencia está con nosotros. Y vamos a entrar de frente a la palabra del Señor. Hace 8 días estuvimos hablando de un tema controversial, título del tema Perro Vivo. Hacíamos alusión a lo que dice la palabra del Señor, el mejor perro vivo que león muerto. En esta época de pandemia, podríamos decir. Esta tarde trataré de desarrollar un tema que puede tocar las fibras, la médula de la teología occidental de los últimos 50 años, pero que a mi forma de ver, me reservo el derecho a equivocarme, podríamos aplicar exactamente a la sincronología que está viviendo el mundo, por la cual está atravesando la especie. El título del mensaje esta tarde sería La terrible noche triste del desierto. Lo repito, la terrible noche triste del desierto. De manera introductiva, estamos hablando de temas de integración, de planeación. Hablamos de vidas en plural, no en singular, porque vivimos vidas. Y esas vidas que vivimos a veces tienen unos sesgos cognitivos que atrofian nuestra forma de desarrollo y nos estancamos, y en ese estancamiento no vemos la gloria del Señor. El libro de Romanos, saludo nuevamente, reiterativamente a los hermanos que están, hay varias células que están activas. La célula de Caicedo reportó una asistencia de más de 20 personas, una reunión que también está haciendo una hermana en creo que es una vereda, El Llano. También hay un grupo alrededor de 20 personas. Vamos a ir de frente al tema. Un saludo especial para todos los que están en sintonía. El libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribe en esa época a esta nación de la iglesia existente en Roma, el capítulo 12, exactamente el versículo 13. Necesitamos ir en un espacio de tiempo, en una visualización con la experiencia. En mi oración inicial decía que hay que dejar el Satán de atrás y proyectarnos hacia adelante a las oportunidades que el Señor nos está dando. Casi nunca hablo de estos temas. Hoy, con la ayuda del Señor, en lo que respecta al tiempo que tenemos, estaremos desarrollándolo. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 3, dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esta frase es la que será la matriz donde desprenderemos o de donde saldrá todo el contenido del mensaje esta tarde. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, que no tenga una autoestima más alta de él del que debe de tener, ni más baja, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra versión dice: no tengan ideas exageradas de su propia persona e importancia. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones o en las conductas del Dios del cielo que ha dado a cada uno de ustedes. Exactamente. El libro de Job también nos habla acerca de la autoestima. Job capítulo 36, versículo 4 dice: contigo está el que es íntegro en sus conceptos, opinión o juicio o autoestima. Crisis de una noche, lloro en el desierto. Vamos rápidamente al libro de Números, el capítulo 14 del libro de Números. La autoestima es el aprecio, la consideración que uno tiene de sí mismo. Capítulo 14, versículo 1 dice: y el pueblo esa noche lloró. Vuelvo a repetir: y el pueblo esa noche lloró. El contexto dice: toda la congregación dio grito y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, una noche de amargura. El capítulo 13 de este mismo libro dice la palabra del Señor, el versículo 13 exactamente:
Moshe, voy a decirlo en hebreo, Moshe, los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes. Escuche bien ese dato, los 12 espías no eran cualquier personaje del pueblo, sino que eran príncipes de los hijos de Israel. En un lenguaje rabínico, eran gente de una mentalidad muy grande, de un pensamiento muy alto, de una percepción visual, mental exagerada. Recuerden que a ellos se les dio la Torá, el libro, los 10 mandamientos. Más adelante veremos que era la generación del pensamiento. Así que estos 2 espías, igual que Josué y Caleb, estos 10 espías eran hombres célebres, no eran común y corriente, tenían una mentalidad y tenían una iluminación perfecta, la palabra recién entregada. Dice también este mismo capítulo, el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El versículo 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moshe, a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información. No olvides esa palabra. Y dieron la información a ellos. Entregaron la información a ellos y a toda la congregación. Y aparte de la información que transmitieron al pueblo, les mostraron el fruto de la tierra y les contaron. Sigamos. Eran varones, eran príncipes de los hijos de Israel. El capítulo 14, el versículo 6 dice, Josué hijo de Nun, Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7 dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, también transmitieron una información, es tierra en gran manera buena. Mire lo que dice el versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni tengan miedo al pueblo de esa tierra. Y me gusta tanto esta frase, nosotros los comeremos como pan. Nosotros los comeremos como pan. Ellos también dieron una información, era tierra en gran manera buena, era una tierra muy buena, dice en la traducción correcta que era una tierra amplia, y dice nosotros la comeremos como pan. Vamos a subdividir, no hablaremos de los 12 espías, sino de los 10 espías, porque hubo 2 que marcaron la diferencia, Josué y Caleb. Entregaron también una información, pero diferente. Escuche bien eso, entregaron los 10 una información y luego los otros 2 entregaron la misma información desde diferente prisma, desde diferente óptica. 10 dijeron, no se va a poder, los espías dijeron eso. Eran príncipes grandes, muy grandes, los más grandes en un escalafón, podríamos decir Moshe, los 70 ancianos, y luego venían estos grandes príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra y a traer información de esa tierra. Los 2 espías, subrayo, eran gente mentalmente muy grande. La pregunta, el chiste, como diría un rabino, sería ¿cómo pudieron pecar estos 10 espías? ¿Por qué no trajeron la información que Josué y Caleb transmitieron al pueblo? Y ellos dijeron, en una analogía, nosotros comeremos esta tierra como se come el pan. ¿Dónde pudieron pecar estos 10 espías? Después de ver los milagros, vamos a ver un contexto. Después de ver los milagros, ¿cómo pudieron ellos decir, no vamos a poder entrar? Recuerda que esta gente había acabado de ver milagros titánicos, habían visto 10 bombas atómicas lanzadas a Egipto, habían visto cómo se abría el mar. Ellos venían de ver la nube de día y la columna en la noche, bendito el nombre del Señor. La esencia de la vida de esa generación, comparada a esta, sería otra cosa muy diferente. Es otro contexto espiritual. Estaríamos nosotros mentalmente por fuera de la concepción visual de estos 10 espías, pero la palabra nos lo cuenta para que aprendamos algo a otro nivel, bajo otra perspectiva totalmente diferente.
Dicen los exegetas, los planteadores de la palabra del Señor, los que se dedican toda la vida a estudiar el santo y eterno libro, el libro de la vida, dice que la generación del desierto era la generación del conocimiento. Recibieron la Torá, la palabra, recibieron el santo mandamiento. Todos ellos eran una fuerza de pensamiento muy grande. Los presidentes de cada tribu, cuanto más tenían, más se les había entregado. Eran los representantes de su linaje, de su clan, la fuerza de su generación. Estaban en un lugar tan alto, con un gobierno de nómadas, y les dan una noticia a ese grupo que estamos acabando de plantear. Quiero que te traslades conmigo, si es preciso, al desierto. Y les dicen a esos 10, o mejor a esos 12, van a entrar a la tierra y van a vivir como se vive en la tierra. Ellos venían de clanes, ellos venían de tribus, eran gente que estaban metida en la Torá, que estaban revisando palmo a palmo la tilde y la coma de lo que Dios les había entregado. Habían visto el monte cómo temblaba y les están dando una información. Les vamos a entregar una tierra para que aprendan a vivir como se vive en la tierra. El libro de Números, el capítulo 13, versículo 2, dice la palabra: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Estaban tan altos que no pudieron bajar. Subieron a unos niveles tan altos que no pudieron bajar. Estaban tan enfocados en su forma de trabajo, estaban tan metidos en su forma de pensamiento, estaban haciendo también la tarea, estaban en la meditación de la Torá, que el cambio que se les planteó no lo pudieron asumir, amada iglesia, aleluya. Y luego vino el pecado de ellos. No pudieron permitir que esa información espiritual fuera amalgamada con lo que ellos tenían en su interior. Podemos estar haciendo algo bien, pero puede que no sea la voluntad de Dios. No sé si pueda entenderme la rapidez del planteamiento, lo que acabo de decir. Podemos estar haciendo algo bien, pero puede que no sea la voluntad de Dios. Algunas veces se piensa que todo lo que hacemos está bien, ayunar, orar, y no voy a entrar en esos debates religiosos, tradicionalistas, en los que la iglesia pentecostal ha entrado durante décadas, pero algo falló, algo no estaba bien. Algunas veces se piensa que todo lo que hacemos está bien mientras esté vigente, pero nos olvidamos de algo. Mire lo que dice el libro de Lucas. Bendita la presencia del Señor. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Lucas capítulo 22, el versículo 42 dice exactamente la palabra del Señor. Olvidamos esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Capítulo 15, vamos a Juan también. Estamos en Lucas, vamos a Juan. Lucas capítulo 14, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No podemos perder de vista ese referente. El versículo 23 dice exactamente: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos una morada con él. Bendito el nombre del Señor. El versículo capítulo 15, el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recuerda el referente: que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid. No olviden jamás que yo soy la vid y yo determino la calidad del pámpano. Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Y dice: separados de mi planteamiento y de mi vid y de mi raíz, nada podéis hacer. Dice también la palabra del Señor en el libro de Salmos. Me encanta citar este salmo, el Salmo capítulo 1. Bendita la gloria del Señor, y que el Señor reprenda al Satán de atrás. Capítulo 1, versículo 3 dice: ese que se mantiene en la voluntad del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La corriente de la voluntad de Dios es la que debemos de tomar en nuestro interior, incluso si debemos de cambiar planteamientos y esquemas que tenemos que cambiar. Los espías, escúchenme bien esto, sobre todo el liderazgo. Los espías tenían miedo de perder el poder. Los espías tenían miedo de perder el liderazgo, el formato hasta ahora conocido.
cada persona tiene el verdadero poder de darse autoestima, pero ellos no pensaron que eran capaces de seguir dirigiendo sus clanes en esta nueva tierra que tenían que entrar a poseer. Ya no serían nómadas, ya serían jefes y serían, más allá de príncipes, serían gobernadores de sus provincias. Pero ellos, no sé qué pasó en la mentalidad de ellos. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos podría proporcionar autoestima. Ellos venían con una mentalidad de esclavo. Habían sido libertados de Egipto y ellos iban a entrar a tomar posesión de una nueva tierra y no tenían la suficiente autoestima. No creyeron lo que Dios iba a hacer con ellos en esa tierra donde había gigantes. La información que ellos dieron fue buena, pero luego encendieron el detonante que causó una gran explosión en el pueblo de Israel. Sigamos, ni el éxito material, ni siquiera el reconocimiento externo, aunque seamos ampliamente reconocidos por las personas que nos rodean. La llave de la autoestima está en nuestras manos. Lo externo no nos dará esa autoestima que estamos buscando porque no utilizamos esa llave que tenemos en nuestras manos que se llama la autoestima. Y si tú no utilizas esa llave, estarás imposibilitado e incapacitado como los 10 espías que por su poca autoestima no pudieron entrar a la tierra prometida. La autovaloración, me gusta este concepto de la autovaloración. La historia impactante de los espías enviados por Moisés para analizar el territorio antes de la conquista de Israel. La gente se reunió con Moisés en una asamblea desordenada. Antes de enviarlos a ellos, fueron y le dijeron a Moisés: envía espías para que reconozcan la tierra. Bendito el nombre del Señor. La asamblea no tenía un buen orden, no tenía una ordenanza. Por eso cuando vemos el capítulo 13 en análisis profundo, el versículo 2 dice el Señor: envía tú, no yo. Envía tú hombres que reconozcan. Ellos no tenían que reconocer nada. Ellos simplemente tenían que avanzar a la tierra de Canaán. Bendita la gloria del Señor. Fueron espías enviados por Moisés para analizar el territorio antes de la conquista de Israel. La gente se reunió con Moisés en una asamblea desordenada. No conocemos el territorio, no conocemos a nuestros enemigos, no sabemos cómo entrar ni cómo salir. No había la suficiente autovaloración para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No sabemos cómo conquistar esta tierra. Somos nómadas. Acabamos de salir de Egipto, éramos esclavos. No sabemos cómo gobernar la bendición que se nos ha de dar. No hay un conocimiento estratégico de esta tierra. Y en esta asamblea exigieron a Moisés que enviara espías a reconocer la tierra, a evaluar la situación en terreno y poder determinar paso a paso lo que iba a ser para ellos, en el lenguaje de ellos, la conquista. Pero no tuvieron en cuenta que eso no era así. No tuvieron en cuenta que no había sido determinado por Dios. No era el modus operandi que Dios tenía con el pueblo de Israel, porque venían de una generación de milagros y de ver la gloria del Señor. Así no habían vencido a Faraón con una estrategia en el desierto, en el mar de Suf. No fue esa la victoria que ellos obtuvieron. Dios mismo se la dio. Ellos no eran estrategas militarmente hablando. No tenían una estrategia de cómo salir de Egipto. Recuerda lo que el Señor tuvo que hacer por ellos. El Señor mismo tuvo que enviar a sus legiones de ángeles a combatir con las legiones de demonios. Ellos simplemente veían lo que eran espectadores. Bendita la gloria del Señor. No tenían una capacitación en la guerra. No tenían una formación militar. Y de repente están evaluando un tema bélico y confrontando a Moisés. Lo preocupante en esta asamblea era el desorden, la forma impulsiva de actuar, la impulsibilidad, el exigir que se enviara a espías a la tierra. Y entonces el Señor le dice: envía para ti hombres. Es una orden muy peculiar.
implica que Dios estaba aceptando la decisión del pueblo en su libre albedrío, su iniciativa, pero que no necesariamente la estaba apoyando. El Señor estaba dándole libre albedrío al pueblo de Israel. Aspectos técnicos. El capítulo 13, el versículo 17, dice la palabra: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí de Negued y subid al monte. Versículo 18: observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil o poco o numeroso. El versículo 19: cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Aleluya. El versículo 20 dice: ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dice una historia alterna al judaísmo que en una de estas ciudades el Señor envió una peste y hubo muchas ceremonias fúnebres, y cuando los 10 espías pasaban por ahí veían estos funerales y entraron pues también en pánico, pero no entendieron que era que el Señor había enviado el ángel de la muerte para que hiriera a alguno de estos paganos, y cuando ellos pasaran desapercibidos. Aparentemente, bendito el nombre del Señor, en este análisis demostraban el miedo que tenían de entrar a poseer la tierra. El versículo 26 dice: y anduvieron y vinieron a Moshe, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Caes. Dieron información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y el 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Leche y miel. Y la fruta, dice, este es el fruto de ella. Y atrapan la atención del pueblo y dicen: sí, es verdad, es una tierra bendita, pero dejan unos puntos suspensivos y luego cambian el sentido del discurso y dan una información perversa, maquiavélica y distorsionada de la verdadera realidad que el Señor les había entregado. El versículo 28 dice: mas el pueblo, mire cómo cambian el discurso, mas el pueblo que habita aquella tierra fuerte. ¿Quiénes estaban hablando? Los príncipes. ¿Quiénes estaban hablando? Las personas que gobernaban las 10 tribus de Israel o las 12 tribus de Israel, mejor las 10. Y dice: y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac y Amalek, habita el Negued y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe. Qué buena palabra. Sí, es verdad, es tierra bendita. Cambian el discurso. El versículo 30 dice: lo hizo callar y dijo Caleb: subamos luego. Es la percepción de alguien que tiene autoestima, que tiene una buena autoestima de sí mismo, que está conectado y sincronizado con Dios. Voy a dar una frase adelantándome al bosquejo. Dios tiene una gran fe, y tiene esa gran fe porque cree en ti. Bendito el nombre del Señor. Sigamos. La terrible noche triste del desierto. Entonces el pueblo lloró toda aquella noche, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron. No podremos nosotros con ellos, decía el pueblo despavorido. No podremos nosotros con ellos. En esos procesos profundos de los espías, de los 10, de los 12, capítulo 6, de capítulo 14, versículo 6, subraya 2. Josué y Caleb, que lo hemos escuchado durante años y años. 2 que se mantuvieron firmes tratando de contener al pueblo. El versículo 7 del capítulo 14 dice: hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. El versículo 9 dice: no tengan miedo. El versículo 10 dice que por esta afirmación de alguien que tenía autoestima, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, de masacrarlos, de asesinarlos, porque tenían un liderazgo
en una autovaloración interna. Ellos sabían, le habían creído a Dios. No era por ellos, era por el Dios que estaba dentro de ellos. No era un asunto de fe, era un asunto de autoestima. El prisma con el que se ve este episodio, durante muchos años nos han dicho que era una carencia de fe de parte de los 10 espías, pero tenemos que tener en cuenta que ellos acababan de ver los milagros hechos por el Dios en el desierto. Los reyes de Kenar, estos reyes que ellos iban a conquistar, a colonizar, que iban a enfrentar, eran tributarios del rey de Egipto, o sea, eran súbditos de la nación que ellos habían acabado de vencer. Ellos tributaban al faraón. Aquellos que acababan de vencer eran estados subyugados a Egipto. No había un poder más grande, escúchenlo bien, militarmente hablando, que los egipcios. Si Dios venció a los egipcios, ¿cómo es que a los 10 espías les sobrevino este pánico escénico y este miedo de estos pueblos? El planteamiento hebreo dice que era ridículo. Y cuando lo vemos a través de esta prisma, lo vemos ridículos. Ellos iban de gloria en gloria. Ellos habían escuchado al Dios de Abraham. Ellos estaban pendientes de la nube. Bendita la gloria del Señor. Ellos habían visto el poderío de nuestro amado Señor. Su miedo no era un miedo a que Dios no cumpliera su promesa. Ellos sabían que Dios la iba a cumplir. Era otro mensaje, era otro cuadro y era poco entendible. Si corremos la capa superficial, Números 14, versículo 22, Números 14, versículo 22, dice la palabra del Señor: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El versículo 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verán, porque no tenían buena autoestima. El versículo 31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los no olvide esa palabra, los niños de los cuales dijiste que... Cuando habla de niños, habla de una nueva generación. Yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciaste, porque no tenían la capacidad de liderazgo para enfrentar esta nueva etapa que yo le estaba entregando a mi pueblo. Bendita la gloria del Señor. Los 2 espías en principios eran líderes, eran príncipes, como ya lo hemos venido diciendo durante toda la predicación. Esto implica 2 cosas: el liderazgo y el poder tienen terribles peligros. Bendito el Señor. El poder consume a la persona que no está preparada ni concentrada en la meta. Vayamos a la Biblia, la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Bendita la gloria del Señor. Filipenses capítulo 3, el versículo 13, dice la palabra santa: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El poder de liderazgo sobre otras personas, lo que le pasó a los 10 líderes espías, lo que le pasó por la mente a ellos, había una implicación oculta en la mente de los espías, una implicación instintiva, porque eran tribus. Bendito el nombre del Señor. Ellos eran líderes de unas tribus nómadas, vuelvo a repetir, en un aspecto nomádico. Iban de clan en clan y de tienda en tienda y se trasladaban en el desierto. Y dice que en este aspecto la mentalidad de ellos estaba bloqueado, porque eran líderes en las tiendas, en el desierto, en sus clanes, en sus tribus, en su peregrinación en el desierto. Líderes con súbditos en una situación, dicen los expertos, imperfecta, porque no se había logrado lo que Dios había establecido para ellos, empoderarse de la tierra, en una situación transitoria. Aleluya, bendito el nombre del Señor. A veces el Señor nos pone a liderar en situaciones transitorias que van a pasar. Ellos sabían que no tenían las herramientas y que probablemente no serían los líderes adecuados de sus tribus al entrar a la tierra prometida. Pues al entrar a Israel o a la tierra prometida, las cosas iban a cambiar. Las cosas iban a ser muy diferentes y nosotros estamos en un cambio. Nosotros vamos a entrar a una tierra diferente cuando
pase esta temporada y tenemos que tener la mentalidad flexible para decir lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y que al entrar posiblemente ellos iban a ser removidos de sus puestos. Amado pueblo del Señor, puede haber una remoción de su cuerpo o de su liderazgo. Puede ser removido de lo que Dios le pudo haber entregado. Esté listo, preparado, para que cuando sea removido usted pueda entrar a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Para buscar un liderazgo. Ellos posiblemente iban a ser movidos de su puesto, y se iba a buscar un liderazgo más fresco, un liderazgo más actual. Y esta idea consumió la mente de los 10 espías, hombre de destacada importancia. Ellos eran gente destacada e importante, y también estaban a la altura de Josué, y también estaban a la altura de Caleb, pero no tenían una buena autoestima. No era gente tonta, no era gente atorrante, era gente con una gran amplitud mental, pero eran seres humanos. Aleluya. No podemos olvidar, por más que el Señor nos entregue, que somos seres humanos expuestos a miedos, a falta de visión, y ellos lo que hicieron fue encender la mecha para incendiar a todo el pueblo y avivar los miedos de todo el pueblo. La Biblia de una forma narrativa nos cuenta lo que ellos vieron cuando estaban en la tierra. Ellos iban transitando la tierra de Canaán y vieron las bendiciones que el Señor les había entregado. Ellos lo vieron con sus ojos. Los 10 espías vieron que la gente, alimentada por esos frutos especiales, eran productos agrícolas, eran demasiado poderosos, demasiado fuertes, y que no tendrían la capacidad de vencerlos debido a su condición de esclavos alimentados, escúchame bien, por una escarcha espiritual. En cambio, la gente de ahí tenía una fuerza física colosal por comer esos frutos tan grandes, tan ricos, tan nutritivos. Todo fue mal interpretado. Ellos no entendieron la visión que el Señor les había entregado. El Señor vio y les mostró la bendición, no el obstáculo. Les mostró la bendición, pero el Señor necesita que con tus recursos obtenga la bendición. Siempre me he quejado, y siempre nos hemos quejado de que no hemos tenido las herramientas, o que no hemos tenido las oportunidades. Me retracto de eso. Sin necesidad de herramientas, sin necesidad de oportunidades, tenemos que entender que no será nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y más allá de lo que nosotros podamos tener como limitantes, entenderemos que la tierra es buena, y que si nosotros avanzamos a la conquista, nosotros, semilla de mostaza, los comeremos como pan. Sigamos. Pero su forma de interpretar, medianamente lógica. Ellos llegaron, regresaron con Moshe, vieron toda esta imagen negativa al pueblo. No fue un tema de falta de fe en Dios. Tenían falta de fe en sí mismos. No creían en ellos. No creían que tenían esa fuerza de liderazgo para enfrentar esa nueva oportunidad. Lucas, el capítulo 17, versículo 6. Busca conmigo, por favor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y entonces el sicómoro te obedecerá. Pero el libro de Mateo, el capítulo 17, que la bendición del Señor sea con ustedes. Capítulo 17, versículo 20 dice: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y dice: nada a ustedes os será imposible. Bendita la gloria del Señor. Nada a ustedes será imposible. No creían en sí mismos. No tenían la autoestima suficiente. No tenían la capacidad interna de darse cuenta de sus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu capacidad interna? Bendito al Señor. ¿Qué has hecho con el talento que el Señor te ha dado? No dejes que esa negación, que esa autovaloración interna esté por el suelo. Los espías presumieron, especularon, presumieron. Ellos
especulativamente pensaron que no iban a tener las capacidades para seguir liderando a ese pueblo que habían estado liderando hasta entonces. Nosotros, los pastores, los líderes de esta generación, que se nos está abriendo el panorama, no podemos tener miedo a lo que viene. Al contrario, tenemos que salir vigorosos y verdes. Su miedo de perder el poder los consumió por completo. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Vas a perder qué? No te preocupes. Allá está el Señor con nosotros como poderoso gigante. Ahora, en el desarrollo del cristianismo en los últimos 50 años más o menos, este panorama se ha visto incluso entre cada etapa de nuestras vidas. Lo hemos vivido. La misma historia nos lo enseña, como el poder y el miedo a perder ese poder han consumido pueblos enteros siempre. Ese miedo a perder el poder escondido en argumentos muy lógicos. Esto podríamos decir en nuestra propia naturaleza, en nuestro ADN, ese miedo a lo desconocido, la búsqueda de esa seguridad en aspectos externos, a quedarnos en un léxico nuestro, en nuestra zona de confort. La seguridad en aspectos externos nos está acabando la vida, nos está secando como pueblo del Señor. Tenemos que salir de nuestros rincones, de nuestros escaparates, de nuestras cuevas, y si perdemos, pues que perdamos. Bendito el nombre del Señor. Nos puede pasar a nosotros el miedo a perder todo lo externo, todo lo que se ha logrado, todo lo que hemos conquistado, lo que sea donde nos aferremos para tener cierta seguridad y creer que tenemos algo que nos da cierta tranquilidad. Repito el concepto, cierta zona de confort. Como dicen los psicólogos, el metro cuadrado. Cuando la gente tiene miedo a perder la seguridad que tiene, se queda en un estado de inacción, o sea, no se mueve, no actúa, no ejecuta, en un estado de petrificación total. La inacción que nos impide el movimiento de aprender, de aprendizaje en la vida. Si estamos inmóviles, no podemos dar el siguiente paso. Nos va a hacer perder las oportunidades de conocernos a nosotros mismos. Si no lo intentamos, jamás sabremos de qué material estábamos hechos. Si no lo intentamos, si no vamos a la conquista, no sabremos si éramos capaces o no éramos capaces. Una sobria autoestimación de nosotros mismos, una sobria autoestimación basada en los preceptos de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Juan, bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 7, Primera de Juan, versículo 1, o capítulo 1 mejor, versículo 7, dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Salte del engaño de ti mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros hacemos una confesión con nosotros mismos, Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Aquí sería la cereza del pastel cuando nos dice Santiago: la religión del tal es vana. Cuando dejamos atrás el pasado para alcanzar nuestras metas, muchas veces nos dio miedo, nos dio terror a lo desconocido, pero cuando estamos anclados en la fe inconmovible de los siglos, Filipenses capítulo 3 versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también tomado
alcanzado por Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y me muevo, me extiendo a lo que está adelante. Y el versículo 14 dice: prosigo a la meta, no me quedo estancado por miedo al terror o miedo a perder lo que tengo en el momento, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 1 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean como yo, así como yo. Dice: copio a Cristo, arremedo a Cristo, imito a Cristo. Me gusta esto de imitar a Cristo, bendito el nombre del Señor. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida con la capacidad de conquistarla. Salgamos de nuestro Egipto para llegar a nuestro Israel. Este es el verdadero evangelio: salir del viejo hombre y avanzar a la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. No podemos estancarnos, tenemos que avanzar e ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No se quedaba anclado en el presente, él tenía una meta, un derrotero a seguir. Hechos capítulo 20 versículo 24 dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, a su nombre la gloria, y que la acabe con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de nuestro amado Dios. Era un hombre inspirado en Dios, era un hombre que no tenía miedo a seguir avanzando. Bendita la gloria del Señor. Miren lo que dice el libro del profeta Jeremías. Qué hermoso es hablar de la palabra. Versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. El versículo 24 dice: alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice el Señor. Vayamos al evangelio de Mateo. Corroboramos lo que decimos con la palabra del Señor, es la única que no miente. Mateo capítulo 19 versículo 29 dice: cualquiera que haya dejado el pasado, cualquiera que haya dejado Egipto, dice el Señor Jesús, aleluya, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 10 versículo 37 dice la palabra: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La seguridad en nuestra zona nos deja ver los miedos de conquistar la tierra prometida. Josué y Caleb le dijeron al pueblo: no tengan miedo, sigan adelante, porque nosotros los comeremos como pan. Dios tiene mucha fe, lo dijimos al principio, y no es un cliché. Dios cree en ti, Dios cree en que vale la pena, Dios cree en que vale la pena que existas. De tal manera amó Dios al mundo. Juan capítulo 3 versículo 6 también dice: lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, y punto. Nos miramos al espejo y podríamos decir: si tengo fracasos es verdad, sí, tengo desaciertos es verdad, y todo lo demás, pero existo. Recuérdame el mensaje pasado: mejor es perro vivo que león muerto, porque mientras hay vida y esperanza. Y dice el planteamiento: y el mundo no sería el mismo sin mí, sin el perfil que tengo. Bendito el nombre del Señor. Isaías: imagínate el mundo sin ti, sin lo que Dios necesita que hagas por él, y en su santa y bendita obra habría un faltante. Isaías
capítulo 40, versículo 31. Me gusta tanto, me gusta. Leamos el contexto. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean en su autoestima y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán en una autoestima valórica, interesante, imparable. Y no se cansarán porque tienen un motor por dentro. El Señor me necesita. El Señor me ha confiado la responsabilidad y tengo que entregar el mensaje, como la usanza de los mensajeros de la guerra en los siglos pasados. Tenían que entregar el mensaje y hay de ellos si no lo entregaran. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, bendito el Señor. Libro de Salmos, Salmo 84. Versículo 7, exactamente. Dice, irán de poder en poder. Irán de gloria en gloria. La mayor demostración de fe que podemos dar a Dios es creer en Él. Y es creer en lo que Él hizo por nosotros y la nueva vida que nos otorga al tener la vida eterna en nuestro corazón. La mayor demostración de fe que podemos dar a Dios es creerle que somos renacidos de una simiente incorruptible, imagínatelo tú, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Finalizo con esto. Los niños que dijeron que iban a ser masacrados por sus enemigos, crecieron en una generación con una información que podían creer en sí mismos y con una alta autoestima. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Estamos agradecidos contigo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos porque has confiado en nosotros. Agradecidos porque espera de nosotros exactamente lo que podemos darte. Agradecidos porque eres nuestro Señor, nuestro pastor, y porque nada nos ha faltado en la vida. ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no darte la gloria y la alabanza y la adoración? Ahí está tu iglesia, Semilla de Mostaza. Perdónanos, Señor, por tener miedo a avanzar. Por costar que en nuestro formato mental entre la información sacerdotal. Aquí estamos, Señor, ante ti, tal cual somos. Nos humillamos esta tarde delante de ti, todos, Señor, el liderazgo de Semilla de Mostaza, yo como pastor de esta iglesia. Pido perdón por nuestra incapacidad de creer que nosotros los comeremos como pan. Recibe la gloria esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a ti a quien alabo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que Jesús,